A ver, si pensamos en la Edad Media, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una época de estancamiento, ¿verdad? 1000 años de oscuridad entre la caída de Roma y el Renacimiento. Pero, ¿y si esa idea fuera en realidad un mito? ¿Y si ese periodo fuera el laboratorio donde se forjaron los cimientos de nuestro mundo actual? Vamos a darle una vuelta a esa idea. Y es que esta es la idea principal que vamos a explorar. No se trata de un simple paréntesis en la historia, sino de un periodo de gestación totalmente necesario para todo lo que vino después. Fue una época, sí, de profundas contradicciones, pero también de una creatividad y una capacidad de adaptación asombrosas que de hecho nos definen hoy. Claro, para entender la auténtica revolución que supuso el Renacimiento, primero tenemos que entender bien cómo era el mundo que se vino abajo. La vida medieval, en esencia, se sostenía sobre una estructura muy clara, muy rígida, que se basaba en tres pilares que lo definían absolutamente todo. Lo fascinante de esto es ver cómo todo estaba interconectado, como un engranaje perfecto. En política, el feudalismo, un pacto de lealtad a cambio de tierra y protección. En la cultura, el teocentrismo. Dios era el centro de todo, y la Iglesia, lógicamente, controlaba el saber. Y en la economía, pues el señorialismo, feudos autosuficientes que vivían de la agricultura. Un sistema donde parecía que cada pieza encajaba a la perfección. Pero claro, nada dura para siempre. Y a ese orden que parecía inmutable le cayó encima una serie de crisis que fueron como una tormenta perfecta. En poco más de un siglo, el mundo medieval se vio sacudido hasta sus cimientos por una mezcla de catástrofes y, sorprendentemente, también de innovaciones. Este gráfico es que lo dice todo. La magnitud del cataclismo fue brutal. La peste negra no solo se llevó por delante a un tercio de la población europea, sino que le dio la estocada de muerte al sistema feudal. Al faltar mano de obra, los siervos por primera vez tuvieron poder para negociar. Pudieron exigir salarios, mejores condiciones, rompiendo las viejas cadenas. Fue una tragedia terrible que, paradójicamente, trajo un nuevo dinamismo social. Y la peste fue solo el principio. Fijaos en la cronología. Es que fue un golpe tras otro. Cae Constantinopla y de repente Europa tiene que mirar hacia el Atlántico. Y luego la imprenta. La imprenta fue una revolución total. Rompió el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento y de pronto las ideas empezaron a viajar más rápido que los ejércitos. De las cenizas de ese viejo mundo empezó a surgir algo completamente nuevo. Y el cambio más profundo de todos no fue en los mapas ni en la economía, sino en la cabeza de la gente. Se pasó de una identidad definida por el grupo, el gremio, el feudo, la aldea, a la celebración del individuo, del yo. Esta comparación lo explica de maravilla. El ideal medieval era el caballero, cuyo valor venía de su linaje y de su espada. En el Renacimiento, en cambio, surge el uomo universale, el hombre completo. El ideal ya no es solo luchar, sino saber de poesía, de política, de arte. Y por primera vez, el dinero y el talento empezaron a competir cara a cara con la sangre noble. Y para las mujeres, la transición fue un poco agridulce. Las de la élite consiguieron un acceso a la educación sin precedentes, pero a menudo con el objetivo de ser una especie de adorno para sus maridos. Al mismo tiempo, en el mundo laboral, muchas perdieron la autonomía económica que sí tenían en los gremios medievales, que con el tiempo se volvieron más rígidos y masculinos. Es que estos cambios se notaron hasta en lo más íntimo, en el día a día. El hogar, que antes era un espacio comunal, empezó a tener habitaciones privadas. La comida se refinó, llegaron las especias y nuevos utensilios como el tenedor. Hasta cambió la percepción del tiempo. Se pasó de las campanas de la iglesia que marcaban el ritmo de la oración al reloj mecánico que marcaba el ritmo del comercio. De hecho, la idea de que el tiempo es oro es puramente renacentista. Quizás uno de los cambios más revolucionarios fue, literalmente, la invención del concepto de infancia. En la Edad Media, un niño era un adulto pequeño, y a partir de los 7 años ya se le consideraba mano de obra. El Renacimiento, en cambio, introduce la idea de que la infancia es una etapa de formación, una pizarra en blanco, que hay que cultivar con educación para crear un ciudadano virtuoso. Y aquí está la clave de todo. La mentalidad medieval veía la vida como una prueba para ganarse el paraíso. La muerte era algo constante, casi cotidiano. El Renacimiento, sin abandonar la fe, cambió el foco hacia el ser humano. La vida se convirtió en una oportunidad para alcanzar la fama, la gloria, para dejar una huella en este mundo a través de las propias obras. Bien, entonces, después de todo este colapso y este renacer, ¿qué nos queda de esa era supuestamente oscura? Pues la respuesta es muchísimo más de lo que nos imaginamos. Los cimientos de nuestras instituciones más importantes se construyeron precisamente en ese periodo.
Es que esta lista ilustra ese legado a la perfección. El concepto de universidad nació en ciudades como Bolonia o Salamanca. Los primeros parlamentos, las cortes, surgieron como un contrapeso al poder absoluto del rey. Las lenguas que hablamos hoy, como el castellano o el francés, se consolidaron entonces. Incluso las fronteras de muchos estados europeos modernos se empezaron a dibujar en aquella época. Así que, al final, cuando pensamos en una universidad, en los derechos o en un gobierno representativo, quizá deberíamos mirar un poco más allá del Renacimiento, porque la Edad Media no fue un final, ni mucho menos un paréntesis. Fue en realidad el complejo, turbulento y fascinante comienzo de casi todo lo que somos hoy.